hermana sostuvo mi insulina sobre el fregadero y dijo: «Si yo no puedo tener diabetes, tú tampoco». Cuando le rogué que se detuviera, se rió y dijo: «Ya estás sudando. ¿Qué es eso? ¿400? ¿Cuánto tiempo falta para que tus órganos dejen de funcionar?». No dije ni una palabra. Eso fue hace 9 días. Esta mañana ella estaba llorando en la corte mientras leían los cargos en voz alta. ¿Qué es lo peor que tu hermana te ha hecho? Mi hermana fingió tener diabetes porque estaba celosa de la atención que la mía me daba de nuestros padres. Jade era 5 años mayor que yo y trataba mi diabetes tipo 1 como un insulto personal. Escondía mi glucómetro antes de las comidas, robaba mis zumos destinados a las bajadas y les decía a nuestros padres que yo usaba mi condición para llamar la atención. Cuando tenía 10 años, tiró mi insulina antes de un viaje familiar y terminé en la UCI. Les dijo a todos en la escuela que estaba fingiendo síntomas para recibir un trato especial. Mis padres me dijeron que tuviera paciencia con ella, que solo estaba celosa de la atención médica. No tenían idea de lo peligrosa que se volvería sus celos. Cuando Jade tenía 18 años, anunció en la cena que se había estado sintiendo mareada y temblorosa entre comidas. Sacó uno de mis glucómetros y revisó el historial, afirmando que algunas de las lecturas de azúcar en sangre irregulares en su historial eran suyas de cuando lo había tomado prestado. Nuestra madre inmediatamente le consiguió una cita con el endocrinólogo mientras Jade comenzó a decirles a todas sus amigas que probablemente estaba a punto de ser diagnosticada con diabetes. Los análisis de sangre mostraron niveles perfectos, pero Jade insistió en que habían pasado por alto su hipoglucemia reactiva. En una semana, estaba exigiendo el mismo horario de comidas y adaptaciones que yo, programando sus síntomas falsos, para que coincidieran con mi horario real de insulina. Cada semana traía nuevas y dramáticas bajadas para Jade. No importaba que para tener niveles peligrosamente bajos de azúcar en sangre se tuviera que inyectar insulina, cosa que Jade no hacía. Aquí no había lógica. Se desplomaba en las tiendas, temblaba incontrolablemente y pedía zumo mientras la gente entraba en pánico. Estudió mis síntomas reales y los perfeccionó. La forma específica en que me temblaban las manos, la confusión que venía con el bajo nivel de azúcar en la sangre, incluso la forma particular en que mi habla se volvía confusa cuando mi glucosa bajaba demasiado rápido. Programaba sus episodios falsos para máxima atención, una vez organizando un colapso severo durante mi fiesta de cumpleaños, convulsionando en el suelo hasta que alguien le dio pastel. Los paramédicos que llegaron encontraron niveles normales de azúcar en la sangre, pero ella afirmó que su medidor estaba roto. Nuestros padres gastaron miles en especialistas que no encontraron nada malo. Jade se unió a grupos de apoyo para la diabetes donde difundió información errónea a diabéticos reales. Luego decidió que la razón por la que tenía niveles bajos de azúcar en la sangre sin inyectarse insulina era debido a la exposición por proximidad a mi insulina. Así que exigió refrigeradores separados. Despertaba a nuestros padres a las 3 a.m., afirmando bajadas peligrosas, obligándolos a prepararle comida mientras yo manejaba mis problemas reales de azúcar en sangre durante la noche sola porque no soy una bebé. La verdad finalmente salió a la luz en Acción de Gracias. Jade estaba realizando su habitual y dramática bajada cuando nuestro primo, que nos visitaba de fuera del estado, mencionó haberla visto comer una enorme cantidad de dulces en su habitación 1 hora antes. Jade se quedó inmóvil a mitad del temblor. Nuestra tía, que era enfermera, tomó el glucómetro de Jade y le hizo una prueba allí mismo. Su nivel de azúcar en la sangre era 95, perfectamente normal. El temblor se detuvo inmediatamente mientras todos la miraban fijamente. Intentó afirmar que los dulces eran un tratamiento para una bajada anterior, pero nuestra tía le hizo otra prueba 10 minutos después. Seguía siendo 95. El azúcar en la sangre de ningún diabético se mantiene tan estable después de comer dulces. Nuestros padres revisaron su habitación esa noche y encontraron su diario donde admitió todo. Había estado fingiendo durante más de 1 año, investigando cada aspecto de la diabetes para que su actuación fuera convincente. Le dijeron que tenía 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Ella gritó que estaban eligiendo a su hija defectuosa sobre la sana, pero por una vez no cedieron a su manipulación. Pero Jade no había terminado. A la mañana siguiente me desperté y encontré mi bomba de insulina pitando vacía, lo cual era imposible ya que la había cambiado la noche anterior. Todas mis plumas de insulina de respaldo habían desaparecido del refrigerador. Faltaba mi glucagón de emergencia. Incluso mi suministro oculto en mi habitación había desaparecido. Jade estaba en la cocina sosteniendo todo mi suministro de medicamentos que salvaban vidas sobre el fregadero. Si yo no puedo tener diabetes, dijo con calma, entonces tú tampoco.
Ya había tirado la mitad por el inodoro. Miles de dólares de insulina desaparecidos en segundos. El resto lo tenía sobre el triturador de basura. Me quedaban quizás 6 horas antes de que mi nivel de azúcar en la sangre se disparara peligrosamente. La farmacia estaba cerrada por el fin de semana festivo y no volvería a abrir en 3 días. El hospital más cercano estaba a 2 horas. Mis padres se habían ido de compras por el Black Friday y no contestaban sus teléfonos. Sin insulina, estaría en cetoacidosis diabética en cuestión de horas. Mi sangre se volvería ácida a medida que mi cuerpo comenzara a consumirse. Esto es lo que va a pasar, dijo Jade con su dedo sobre el interruptor del triturador. Vas a decirles a mamá y papá que me has estado enseñando a fingir todo este tiempo. Que me enseñaste como porque querías a alguien con quien compartir la atención. Admitirás que me ayudaste a fingir todos esos episodios, o destruiré el resto de esta insulina y experimentarás lo que se siente una emergencia diabética real. Mi nivel de azúcar en la sangre ya estaba subiendo. Podía sentir los primeros síntomas comenzando. La sed, la necesidad de orinar, las ligeras náuseas que pronto se convertirían en vómitos violentos. Sin insulina, podría caer en coma antes de que mis padres siquiera llegaran a casa. Moriría en esta cocina mientras Jade miraba. Ella sonrió al verme hacer los cálculos en mi cabeza, calculando cuánto tiempo me quedaba. Elige rápido, dijo, inclinando los viales hacia el desagüe. Tu azúcar en la sangre ya está subiendo. ¿Qué tan alto puede llegar antes de que tus órganos comiencen a apagarse? Miré los viales en su mano, mi mente repasando opciones. El triturador zumbaba debajo de ellos, listo para destruir mi única oportunidad de supervivencia. Mi garganta ya se estaba secando. Esa señal reveladora de que mi azúcar en la sangre estaba subiendo más allá de 200. Jade, por favor. Empecé, pero ella negó con la cabeza. Respuesta incorrecta. Dejó caer un vial en el triturador y encendió el interruptor. El ruido de molienda me hizo lanzarme hacia adelante, pero ella levantó la insulina restante como un arma. Eso es uno menos. Ahora tienes quizás 4 horas en lugar de 6. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Mis manos empezaban a temblar. No por el bajo nivel de azúcar en la sangre esta vez, sino por la adrenalina y el aumento de la glucosa. Retrocedí lentamente tratando de pensar. El teléfono fijo estaba en la sala. Mi teléfono celular se estaba cargando arriba. Incluso si pudiera alcanzar alguno, ¿a quién llamaría? Mis padres no contestaban. La farmacia estaba cerrada. Una ambulancia tardaría al menos 30 minutos en llegar, y Jade destruiría todo antes de que llegaran. Puedo verte calculando, dijo Jade moviéndose para bloquear la entrada de la cocina. No hay salida. Solo diles lo que quiero que digas, y te devolveré tu insulina. Un simple intercambio. Miré por la ventana de la cocina. Era pequeña, pero quizás podría pasar. Jade debe haber visto mis ojos moverse porque agarró un cuchillo de cocina del bloque. Ni lo pienses. No voy a apuñalarte ni nada dramático, pero usaré esto para perforar cada vial si intentas salir de esta habitación. La náusea se estaba haciendo más fuerte. Mi cuerpo ya estaba cambiando a descomponer grasa para obtener energía, produciendo cetonas que eventualmente envenenarían mi sangre. Podía saborear el sabor metálico que comenzaba en mi boca. ¿Sabes lo gracioso?, continuó Jade, colocando el cuchillo al alcance de la mano. En realidad, aprendí mucho sobre la diabetes observándote. Sé exactamente lo que le está pasando a tu cuerpo ahora mismo. Tus células se están muriendo de hambre porque no pueden usar la glucosa en tu sangre sin insulina. Tu hígado está liberando más azúcar, tratando de darte energía, pero solo está empeorando las cosas. Ella tenía razón. Mi azúcar en la sangre probablemente se acercaba a 300 para entonces. La sed se estaba volviendo insoportable. Necesitaba agua, pero no podía moverme sin arriesgar el resto de mi insulina. En aproximadamente 1 hora empezarás a vomitar, dijo, de forma conversacional. Luego viene la confusión, la debilidad. Tu respiración se volverá rápida y superficial a medida que tu cuerpo intente compensar el ácido acumulado. Te he visto en CAD antes. ¿Recuerdas cuando tiré tu insulina antes del viaje? El recuerdo me enfureció lo suficiente como para concentrarme a través de la creciente niebla mental. Eso casi me mata, pero no lo hizo. Mamá y papá te llevaron al hospital. Te tomaron de la mano, se quedaron a tu lado durante días. ¿Dónde estaba yo? Enviada a quedarme con la tía Carol como si yo fuera el problema. Agarró los viales con ¿qué? Más fuerza. Esta vez tendrán que elegir. Su preciosa hija enferma o su hija sana que solo quería ser vista.
Presioné las palmas de mis manos contra el mostrador tratando de mantenerme firme. La habitación empezaba a sentirse demasiado cálida. Mi piel estaba adquiriendo esa sensación seca y enrojecida que venía con el alto nivel de azúcar en mi noche. La sangre. ¿Qué pasa cuando entro en coma?, pregunté. Cuando me encuentren inconsciente en el suelo, ¿crees que creerán que te entrené después de que literalmente me hayas asesinado? Estás siendo dramática. No morirás, solo te enfermarás. Lo suficiente como para que cuando te encuentre y te salve con esta insulina, estés lo suficientemente agradecida como para decir lo que yo quiera. Ella sonrió. Lo he pensado bien. Seré la heroína que encontró a su pobre hermana diabética en crisis y salvó el día. Finalmente seré yo quien te cuide en lugar de al revés. Mi visión comenzaba a nublarse ligeramente. No lo suficiente como para ser peligroso todavía, pero lo suficiente como para saber que me estaba quedando sin tiempo. Necesitaba esos viales, pero Jade se había posicionado perfectamente. El triturador estaba justo detrás de ella, el cuchillo al alcance, y ella observaba cada uno de mis movimientos. ¿Quieres un poco de agua?, preguntó burlonamente. Tu boca debe estar muy seca ahora. ¿Eso es qué? ¿350? Nuda, ¿hasta dónde llega tu medidor? No respondí. Intentaba recordar si había insulina en algún otro lugar de la casa. A veces, dejaba plumas viejas en los bolsillos de las chaquetas, pero Jade había sido minuciosa. Debió haber buscado por todas partes mientras yo dormía. ¿Sabes lo que más odiaba?, continuó Jade. La forma en que siempre preguntaban por ti primero. ¿Cómo está tu hermana? Hay algo profundamente inquietante en ver a Jade estudiar la condición médica de su hermana como si se estuviera preparando para un papel teatral. La forma en que memorizó esos temblores específicos y patrones de habla. Ese nivel de dedicación al engaño me hace preguntar qué más está pasando en su mente más allá de la simple envidia. ¿Está bien su azúcar en la sangre? ¿Necesita algo? Como si yo no existiera a menos que fuera en relación con tu enfermedad. La habitación se inclinó ligeramente. Agarré el mostrador con más fuerza. Y las comidas especiales, el conteo de carbohidratos, la revisión constante, todo giraba en torno a mantenerte viva mientras yo solo tenía que agradecer estar sana. Se rió amargamente. ¿Sabes lo invisible que te hace sentir eso? Ver a tus padres entrar en pánico por cada número en tu medidor mientras tus sobresalientes no significaban nada. Quería discutir, decirle que estaba equivocada, pero mi energía se estaba desvaneciendo. Las cetonas se acumulaban más rápido ahora. Mi respiración se estaba volviendo más pesada. Por eso tuve que hacerlo. Dijo. Tenía que mostrarleslo, que se sentía preocuparse por mí por una vez. Llevarme corriendo a citas, controlarme por la noche, poner mis necesidades primero. Pero todo era falso. Logré decir. ¿Y qué? La atención era real. La preocupación era real. Por una vez, yo importaba tanto como tú. Ella levantó los viales de nuevo. Y ahora voy a importar más porque cuando les digas que me ayudaste, se darán cuenta de que no eres la hija enferma perfecta que pensaban. Eres tan capaz de manipular como cualquier otra persona. Mis piernas empezaban a temblar. Necesitaba sentarme, pero no podía mostrar debilidad. Todavía no. La cosa es, continuó Jade. En realidad me volví bastante buena fingiendo bajadas. El temblor, la confusión, la forma en que tus ojos se desenfocan. Practiqué frente al espejo durante horas. Pero ¿sabes qué? Que nunca pude fingir esto. Me hizo un gesto. La forma en que tu piel adquiere ese rubor seco y extraño. El olor afrutado en tu aliento. La forma en que sigues tragando porque tu boca está muy seca. Eso es diabetes real. Eso es lo que te matará si no aceptas mis términos. Podía sentir mi corazón acelerado tratando de bombear la sangre espesa a través de mi sistema. La insulina en su mano era mi única oportunidad. Pero no podía darle lo que quería. Si les decía a nuestros padres que la había ayudado a fingir diabetes, nunca volverían a confiar en mí. Cada síntoma real que tuviera sería cuestionado. Cada emergencia sería dudada. Tic-toc, dijo Jade. ¿Qué tan alto puedes llegar? ¿500? ¿600? He visto tu medidor fallar a 600 antes. Recuerda que estabas tan enferma que ni siquiera podías levantarte. El recuerdo me hizo tambalear. Ese había sido uno de los peores días de mi vida. Y ahora me dirigí allí de nuevo. Pero esta vez, la insulina estaba justo frente a mí, tomada como rehén por mi propia hermana. Estás sudando, observó. Eso es nuevo.
Usualmente te pones seca y enrojecida. Debe ser la adrenalina mezclada con el alto nivel de azúcar en la sangre. Tu cuerpo no sabe si entrar en pánico o apagarse. Tenía razón. Estaba atrapada entre la respuesta de lucha o huida y el creciente letargo de la Cat. Mis músculos se sentían débiles pero tensos, listos para actuar si veía una oportunidad. Te lo pondré fácil, dijo Jade. Solo asiente. Solo asiente con la cabeza y te daré un vial. Suficiente para que pases hasta que puedas aceptar mis términos correctamente. De lo contrario, movió su mano hacia el triturador de nuevo. El sonido de molienda de antes resonó en mi memoria. Miles de dólares de medicamentos que salvan vidas destruidos en segundos. Pensé en todos los diabéticos que racionaban insulina porque no podían pagarla. Y aquí estaba mi hermana destruyéndola por despecho. Estás pensando demasiado, dijo. Esto no es un rompecabezas de lógica. Es simple. Tu vida o tu reputación. ¿Qué importa más? Todo empezaba a sentirse distante, como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi cuerpo. Eso era una mala señal. Una Cat grave podía causar confusión, delirio e incluso alucinaciones. Necesitaba actuar antes de perder la capacidad de pensar con claridad. Un asentimiento. Jade presionó. Eso es todo. Solo baja y sube la cabeza y esta pesadilla terminará. Pero sabía que no terminaría. Incluso si aceptaba, incluso si les decía a nuestros padres la mentira que ella quería, Jade me lo reprocharía para siempre. Cada vez que quisiera algo amenazaría con decir la verdad. O peor aún, lo haría de nuevo. Pasaría mi vida a su merced sin saber cuándo podría robar mi insulina y verme sufrir. Te estás quedando sin tiempo, dijo. Lo veo en tus ojos. Están adquiriendo esa mirada vidriosa. ¿Cuánto tiempo antes de que ni siquiera puedas entender lo que estoy diciendo? La cocina se sentía como si estuviera girando lentamente. Traté de concentrarme en su rostro, pero seguía deslizándose dentro y fuera de la claridad. Mi respiración era definitivamente más rápida ahora, mi cuerpo tratando desesperadamente de expulsar el exceso de ácido acumulado. Esto es por lo que haces pasar a mamá y papá cada vez que tienes una crisis, dijo Jade. Este miedo, esta impotencia, excepto que ellos no pueden arreglarlo solo asintiendo. Tienen que verte sufrir y esperar que la insulina funcione a tiempo. Quería explicar que yo nunca elegí esto, nunca quise asustarlos, pero mi lengua se sentía gruesa y torpe. Las palabras no salían bien. Última oportunidad, dijo levantando los viales. Asiente ahora o tiro el resto por el inodoro. Calculé mis opciones mientras luchaba contra la creciente niebla en mi cerebro. El reloj de la cocina marcaba las 8:47 am. Mis padres no regresarían de las compras del Black Friday hasta al menos el mediodía, 3 horas. Mi azúcar en la sangre estaba subiendo por encima de 400 ahora. A juzgar por los síntomas, el sabor metálico se hacía más fuerte. Con cada trago. Jade notó mi mirada en el reloj y sonrió más ampliamente. Acercó los viales al triturador, dejándolos tintinear contra el borde de metal. El sonido hizo que mi estómago se contrajera. Cada vial representaba días de vida, y ella los sostenía como juguetes. Mis piernas se doblaron ligeramente. Me apoyé en el mostrador, pero Jade vio la debilidad. Se inclinó hacia adelante, estudiando mi condición deteriorada con fascinación. Su investigación le había enseñado bien. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo dentro de mi cuerpo. La necesidad de agua se volvió abrumadora. Mi lengua se pegó al paladar. Traté de humedecerme los labios, pero no quedaba saliva. Jade también notó esto. Caminó hacia el gabinete, sacó un vaso y lo llenó con agua fría del grifo. Bebió lentamente, manteniendo el contacto visual todo el tiempo. Tomé una decisión. Lanzarme ya no era una opción. Mis reflejos eran demasiado lentos. Mis músculos ya debilitándose por la deshidratación, pero aún podía pensar, al menos por ahora. Asentí una vez lo suficiente para que ella lo viera. Los ojos de Jade se iluminaron con triunfo. Dejó el vaso de agua y tomó un vial, examinándolo como un premio. Luego negó con la cabeza y se rió. El vial volvió con los demás. Explicó que un asentimiento no era suficiente. Quería escucharme practicar la historia primero. Cada detalle tenía que ser perfecto. Cómo supuestamente le enseñé a fingir síntomas. Cómo lo planeamos juntas. Cómo la ayudé a investigar la diabetes para que su actuación fuera convincente. Quería que ensayara hasta que sonara natural. Mi visión nadaba. Las baldosas de la cocina bajo mis pies parecían ondularse. Agarré el mostrador con más fuerza, mis uñas clavándose en el laminado. El esfuerzo de mantenerme de pie se estaba volviendo monumental.
Mi cuerpo se estaba consumiendo, descomponiendo músculos y grasa para obtener energía que no podía usar. Jade sacó su teléfono y comenzó a grabar. Quería una prueba en video de mi confesión, prueba de que estaba coherente y hablando voluntariamente. Colocó el teléfono en el mostrador, ajustando el ángulo para capturarnos a ambas. Abrí la boca para hablar, pero solo salió un graznido. Mi garganta estaba demasiado seca. Jade suspiró dramáticamente y deslizó el vaso de agua por el mostrador. Lo agarré desesperadamente, bebiéndome todo el contenido. El alivio fue momentáneo. En segundos, la sed regresó peor que antes. Ella exigió que comenzara a hablar. Comencé a tartamudear su narrativa ficticia, pero mis palabras se mezclaban. La niebla mental se estaba espesando. Las oraciones simples se convertían en rompecabezas complejos. Jade se frustró con mi actuación. Me hizo empezar 2 veces, cada vez amenazando con la insulina cuando me tropezaba. Las náuseas llegaron de repente. Me doblé, vomitando bilis en el fregadero. Nada salió de la bilis. Mi estómago había estado vacío desde la cena de la noche anterior. Jade retrocedió con disgusto, pero siguió filmando. Narró mis síntomas a la cámara, documentando mi declive como un experimento científico. Cuando los vómitos cesaron, me desplomé contra el mostrador. Mis piernas temblaban incontrolablemente. No el temblor practicado de la hipoglucemia, sino la debilidad de un cuerpo que se apaga. Me deslicé al suelo de espaldas a los gabinetes. Las baldosas frías se sentían bien contra mi piel febril. Jade se agachó a mi altura, manteniendo los viales de insulina visibles. Me recordó que no habíamos terminado. La confesión tenía que ser completa y convincente, pero formar pensamientos coherentes se estaba volviendo imposible. Las palabras se desvanecían antes de que pudiera captarlas. Se impacientó con mi habla deteriorada. Se puso de pie, paseó por la cocina, murmurando sobre el tiempo. Me necesitaba lo suficientemente funcional para confesar, pero lo suficientemente enferma para estar agradecida. La ventana se estaba estrechando. Revisó su teléfono, calculando cuándo podrían regresar. Nuestros padres. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no cooperaron. La habitación giró violentamente. Cerré los ojos, pero eso empeoró las náuseas. Mi respiración se había vuelto rápida y superficial, mi cuerpo tratando desesperadamente de expulsar el ácido acumulado a través de mis pulmones. Cada respiración se sentía insuficiente. Jade notó mi patrón de respiración y asintió con conocimiento. Ella también había estudiado esto. 2 respiraciones pequeñas, anunció con orgullo. Respiración profunda y laboriosa que significaba que los niveles de ácido se estaban volviendo críticos. Estimó que me quedaba tal vez 1 hora antes de que la conciencia se volviera cuestionable. El intento de confesión se reanudó. Ella me guió a través de las palabras, pero mis respuestas eran cada vez más incoherentes. La frustración apareció en su rostro. Su plan perfecto requería mi cooperación, pero mi cuerpo estaba fallando más rápido de lo que había anticipado. Decidió un nuevo enfoque. Tomando un bloc de notas del cajón, ella misma escribió la confesión. Todo lo que tenía que hacer era copiarlo con mi propia letra. Me entregó el bolígrafo, pero mis manos temblaban demasiado para agarrarlo correctamente. El bolígrafo cayó al suelo. Mi visión se volvió borrosa. Manchas oscuras bailaban en los bordes. Jade, pasando de hermana celosa a doctora a tiempo parcial, es un gran cambio de carrera. Estudiando síntomas como si se estuviera preparando para la escuela de medicina en lugar de un simple chantaje. Parpadeé con fuerza tratando de aclararlos, pero se multiplicaron. El rostro de Jade se difuminó en una forma indistinta. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde otra habitación. Me dio una bofetada ligera en la cara, tratando de restaurar el enfoque. El contacto se sintió extraño, desconectado de mi cuerpo. Estaba perdiendo su oportunidad. Si me desmayaba antes de confesar, su ventaja desaparecía. Tendría que darme la insulina o arriesgarse a que yo muriera, lo que arruinaría todo. La siguiente ola de náuseas fue violenta. Esta vez mi estómago encontró algo que expulsar. La bilis me quemó la garganta. Jade saltó hacia atrás maldiciendo. Agarró toallas de papel, lanzándomelas con disgusto. El olor empeoró las náuseas. Anunció un nuevo plan. Si no podía hablar ni escribir, aceptaría un video mío asintiendo, mientras ella contaba la historia. Simples movimientos decía sus preguntas. Volvió a colocar el teléfono y comenzó a grabar de nuevo, pero incluso asentir se estaba volviendo difícil. Mis músculos del cuello se sentían débiles, incapaces de sostener mi cabeza correctamente. Se ladeó.
Jade me agarró la barbilla, obligándome a mirar a la cámara. Su toque se sentía caliente contra mi piel húmeda. Las preguntas comenzaron. ¿La ayudé a fingir diabetes? Un débil asentimiento. ¿Le enseñé los síntomas? Otro asentimiento. Pero mis movimientos eran tan pequeños, tan inciertos que incluso Hyde pudo ver que no convencerían a nadie. Me necesitaba más coherente. Tomó una decisión. Abriendo un vial, extrajo una pequeña cantidad de insulina en una jeringa. No lo suficiente para salvarme, solo lo suficiente para estabilizarme temporalmente. Me daría pequeñas dosis, manteniéndome funcional pero dependiente. Control a través de la química. La aguja se acercó a mi brazo. Intenté apartarme, pero me faltaba la fuerza. Entonces un sonido nos hizo a ambas detenernos. Una puerta de coche se cerró afuera. Jade corrió a la ventana, mirando a través de las persianas. Nuestra anciana vecina, la señora Buford, estaba recogiendo su periódico de la mañana. Jade observó hasta que la señora Buford regresó adentro. La interrupción la había alterado. No había considerado que otros pudieran notar algo malo. El vecindario solía ser tranquilo, pero la gente estaba en casa por el fin de semana festivo. Regresó para encontrarme más desplomada contra los gabinetes. Mi respiración era más laboriosa. Cada inhalación era un esfuerzo consciente. La insulina en su mano representaba la salvación, pero ella dudó. Una vez que me diera algo, perdería algo de control. En cambio, probó otra táctica. Me recordó todas las veces que había recibido atención por mi diabetes. Cada visita al hospital, cada maestro preocupado, cada adaptación especial. Las enumeró como crímenes, construyendo su caso de por qué merecía fingir la misma condición. Sus palabras se desvanecían y reaparecían en mi conciencia. Capté fragmentos sobre la justicia, sobre ser vista, sobre años de invisibilidad, pero entender requería una energía que no tenía. Mi cuerpo estaba conservando recursos para la supervivencia básica. Sonó el timbre. Ambos nos sobresaltamos. Los ojos de Jade se abrieron con pánico. No esperaba a nadie. Por la ventana de la cocina pude ver una camioneta de reparto. El conductor estaba en nuestra puerta principal con un paquete volviendo a tocar. Jade tenía que contestar o arriesgarse a levantar sospechas. Rápidamente escondió los viales de insulina en su bolsillo y me apuntó con el cuchillo. Una advertencia silenciosa para que me callara. Luego se recompuso y caminó hacia la puerta principal. Escuché una conversación amortiguada. El conductor necesitaba una firma. La voz de Jade sonaba artificialmente alegre, agradeciéndole por trabajar en el día festivo. La puerta se cerró. Sus pasos regresaron rápidos y agitados. Me encontró tratando de arrastrarme hacia el teléfono fijo en la sala de estar. Había avanzado quizás 1 metro. Mis brazos temblaban con el esfuerzo. Me agarró el tobillo, arrastrándome, de vuelta a la cocina. El movimiento hizo que mi visión se volviera blanca. La ira reemplazó su calma anterior. La interrupción le había mostrado lo precario de su plan. Cualquiera podría aparecer. Nuestros padres podrían regresar temprano. Un vecino podría notar algo malo. Necesitaba terminar esto rápidamente. Sacó todos los viales restantes, alineándolos en el mostrador. Uno por uno, nombró lo que cada uno significaba. Este era para la fiesta de cumpleaños que arruinó. Este para las vacaciones familiares que se convirtieron en mis necesidades médicas. Este para cada vez que mamá me revisaba por la noche en lugar de a ella. El triturador zumbó y cobró vida. Sostuvo el primer vial sobre él, mirando mi cara, pero apenas podía concentrarme en ella. La habitación había adquirido una cualidad onírica. Nada se sentía real excepto el ardor en mis venas y la desesperada necesidad de aire. Dejó caer el vial. El sonido de molienda duró segundos. Miles de dólares de medicamentos destruidos. Tomó el siguiente, luego el siguiente. Cada destrucción acompañada de otra queja. Otro momento en el que se sintió ignorada. Solo quedaban 2 viales. Mi cuerpo convulsionó, los músculos acalambrados por la deshidratación y el desequilibrio electrolítico. El dolor atravesó la niebla momentáneamente. Jade observó con interés clínico. Nunca había visto este síntoma en su investigación. El sufrimiento real se veía diferente a la actuación. Se arrodilló a mi lado de nuevo, sosteniendo los 2 últimos viales. Su oferta había cambiado. Ya no necesitaba una confesión completa, solo un acuerdo de que me quedaría callada sobre lo que había hecho. Que ella contara la historia que quisiera.
A cambio, yo obtendría suficiente insulina para sobrevivir. Intenté procesar sus palabras, pero los pensamientos se dispersaron como humo. Mi cerebro se estaba muriendo de hambre por la glucosa a la que no podía acceder. Las vías neuronales fallaban. La realidad se fragmentó en momentos desconectados. El rostro de Haidt, los viales, el cuchillo, el tic-tac del reloj. Me agarró por los hombros, sacudiéndome. Mi cabeza se movía inútilmente. Me estaba perdiendo, y ella lo sabía. El cuidadoso cronometraje de su plan se estaba desmoronando. Había subestimado la rapidez con la que progresaba la CAT, lo violenta que podía ser la descompensación del cuerpo. Un nuevo sonido. Mi teléfono sonando arriba. El tono de llamada que le había asignado a mamá. Sonó 4 veces. Luego fue al buzón de voz. El rostro de Haidt mostró miedo real ahora. Si nuestros padres intentaban comunicarse con nosotros, podrían regresar a casa temprano. Tomó una decisión desesperada. Sacando insulina de un vial, preparó una dosis adecuada. No la pequeña cantidad de antes, sino suficiente para ayudarme realmente. Me daría esta inyección, me estabilizaría, luego forzaría el acuerdo cuando estuviera coherente. La aguja entró en mi brazo. Insulina fría entrando en tejido moribundo. Tardaría en hacer efecto, quizás 20 minutos antes de cualquier mejora. Jade se recostó a esperar, guardando el último vial como seguro, pero había calculado mal de nuevo. El timbre sonó una vez, más. Esta vez la voz que llamaba a la puerta era familiar. La señora Buford, preguntando si todo estaba bien. Había visto al repartidor irse rápidamente. Notó que el coche de nuestros padres no estaba, preocupada porque estuviéramos solos. Haidt se quedó inmóvil. La señora Buford era persistente, el tipo de vecina que horneaba galletas y controlaba a todos. No se iría fácilmente. Su voz se coló por la puerta, mencionando que había traído pastel sobrante de Acción de Gracias. Intenté gritar, pero solo logré un débil gemido. Jade me tapó la boca con la mano, sus palmas sudorosas de pánico. La señora Buford volvió a llamar a la puerta, más fuerte esta vez. Anunció que se estaba preocupando y que podría llamar a nuestros padres. Esa amenaza movilizó a Jade. No podía permitir que la señora Buford llamara a nuestros padres, alertándolos para que regresaran a casa. Se puso de pie, alisándose el cabello y caminó hacia la puerta. Su voz tembló ligeramente mientras explicaba que estábamos bien, solo durmiendo. La señora Buford no estaba convencida. Pidió verme específicamente, mencionando que sabía de mi diabetes y se preocupaba cuando no me veía afuera como de costumbre. Jade puso excusas, pero el tono de la señora Buford se volvió más preocupado. La conversación se alargó. Pude escuchar la sospecha colándose en la voz de la señora Buford. Jade hablaba demasiado rápido, explicando demasiado. La insulina empezaba a hacer efecto, aclarando mis pensamientos marginalmente. Necesitaba hacer ruido. Cualquier ruido. Tiré el vaso de agua. Se rompió en el suelo de baldosas. El sonido era inconfundible. La voz de la señora Buford se elevó, exigiendo saber qué era eso. Jade afirmó que había tirado algo en la cocina, que todo estaba bien. Pero la señora Buford había criado 3 hijos. Sabía cuándo algo andaba mal. Anunció que llamaría al 911 si Jade no abría la puerta completamente y la dejaba verme. La amenaza era real. La señora Buford no fanfarroneaba. Jade regresó a la cocina, frenética. Su plan se estaba desmoronando. No podía permitir que la señora Buford pidiera ayuda, pero tampoco podía dejar que me viera así. Agarró el último vial de insulina, sosteniéndolo como una moneda de cambio. Siseó que yo tenía una oportunidad, que le dijera a la señora Buford que estaba bien, solo que me sentía mal por algo que había comido, que la hiciera irse. Si decía algo más, destruiría el último vial y desaparecería antes de que llegara la ayuda. Me dejaría explicar todo mientras moría. La insulina estaba haciendo efecto lentamente. Mis pensamientos estaban menos dispersos, aunque mi cuerpo seguía, débil. Pude oír a la señora Buford amenazando con usar la llave de repuesto que tenía para emergencias. Nuestros padres se la habían dado hace años. Jade me puso de pie, sosteniendo la mayor parte de mi peso. Tropezamos hasta la puerta principal juntas. Me susurró amenazas finales al oído. Una palabra equivocada y el último vial desaparecería. Afirmaría que yo misma había destruido mi insulina en un ataque de ira. La puerta se abrió parcialmente. El rostro preocupado de la señora Buford apareció en el hueco. Sus ojos inmediatamente encontraron los míos, captando mi piel pálida, mi respiración agitada y mi evidente angustia.
Su expresión se endureció con preocupación. Abrí la boca. Las palabras que salieron sorprendieron a todos, incluyéndome a mí. Le pregunté a la señora Beaufort si todavía tenía algo de ese té especial de su jardín, el que ayudaba con las náuseas. Mi voz era débil pero lo suficientemente clara. Los ojos de la señora Beaufort se entrecerraron. Me conocía desde los 5 años. Sabía que odiaba el té, especialmente sus amargas infusiones de hierbas, pero me siguió el juego, diciendo que iría a buscar un poco de inmediato. Volvería en 5 minutos. Jade comenzó a cerrar la puerta, aliviada, pero el pie de la señora Beaufort la bloqueó. Me miró directamente y me preguntó si me había revisado el azúcar en la sangre recientemente. Una pregunta simple pero cargada de significado. Ella conocía los signos de una crisis diabética. La señora Beaufort entrando con un pastel y sus habilidades de detective es como ver a la abuela de alguien convertirse en Sherlock Holmes. Ella conoce esa voz de «estamos bien» falsa desde 3 cuadras de distancia. Asentí, mintiendo que estaba bien, pero mi mano se movió a mi bolsillo donde siempre guardaba mi glucómetro. El gesto fue sutil pero deliberado. Bolsillo vacío, sin medidor. El rostro de la señora Beaufort cambió. Entendió. Anunció en voz alta que iría a buscar el té y llamaría a mis padres para decirles que no me sentía bien. Jade protestó, pero la señora Beaufort ya se estaba alejando, moviéndose más rápido de lo que sus 70 años deberían permitirle. Sabía que algo andaba terriblemente mal. Jade cerró la puerta de golpe. La rabia reemplazó su cálculo anterior. Todo se estaba desmoronando. Tenía minutos antes de que la señora Beaufort llamara al 911 o a nuestros padres, quizás a ambos. El juego había terminado. Me arrastró de regreso a la cocina, empujándome contra el mostrador. El último vial salió de su bolsillo. Lo sostuvo sobre el triturador una última vez. Si ella iba a caer, me llevaría con ella. Destrucción mutua en lugar de derrota. Pero la insulina estaba haciendo más efecto ahora. Mi mente se estaba aclarando, lo suficiente como para pensar tácticamente. Le recordé que destruir el último vial significaba que tendría que explicar mi muerte. Ninguna historia cubriría eso. Iría a prisión. Prisión de verdad. No solo consecuencias familiares. Ella dudó. Yo seguí. Las palabras salían más fácilmente ahora. Si me daba la insulina, les diría a todos que había destruido accidentalmente mi suministro. Un estúpido error mientras estaba medio dormida. Ella podría confirmar la historia. Ser la heroína que me ayudó a superar la crisis. Nuestros padres perdonarían sus mentiras anteriores a la luz de su ayuda. La oferta quedó suspendida entre nosotros. Shad calculó rápidamente. Pudo escuchar la voz de la señora Beaufort afuera, probablemente ya en su teléfono. El tiempo se acababa. O se comprometía a destruirme por completo o salvaba lo que pudiera. Sirenas a lo lejos, débiles pero cada vez más fuertes. La señora Beaufort no había esperado. La ayuda estaba llegando. La oportunidad de Jade para decidir se estaba cerrando con cada segundo. Miró el vial, luego a mí, luego a la puerta. Hizo su elección. El vial voló por la habitación estrellándose contra la pared. Pedazos de vidrio y preciosa insulina salpicaron el suelo. La última de mi salvación destruida en un momento de despecho. Jade sonrió fríamente. Si ella no podía ganar, ninguna de las dos lo haría. Pero yo le devolví la sonrisa porque, durante nuestra lucha, mientras ella estaba distraída por la señora Beaufort, yo había hecho algo que ella no había notado. La jeringa que había usado antes, la que tenía una dosis parcial, había rodado debajo del mostrador. La había agarrado mientras ella me arrastraba a la puerta. Todavía quedaba insulina. No mucha, quizás 2 unidades, pero suficiente para mantenerme viva hasta que llegara la ayuda. La había escondido en mi cinturilla, esperando. Ahora, mientras las sirenas sonaban más fuerte, la saqué y me inyecté la dosis restante. El rostro de Hayes se puso blanco. No había destruido todo después de todo. Su último acto de crueldad había fallado. Corrió hacia la puerta trasera, pero ya era demasiado tarde. Luces rojas y azules ya brillaban a través de las ventanas. La señora Beaufort les había dado nuestra dirección. Los paramédicos irrumpieron por la puerta principal. La señora Beaufort justo detrás de ellos con su llave de repuesto. Me encontraron en el suelo de la cocina, consciente pero débil, rodeada de vidrios rotos y suministros médicos destruidos. Jade estaba congelada junto a la puerta trasera, atrapada entre huir y enfrentar las consecuencias. Los siguientes minutos se difuminaron.
Paramédicos revisando signos vitales, iniciando vías intravenosas, administrando destroza de emergencia, policías llegando, observando la escena, la señora Beaufort explicando lo que había presenciado. Jade intentando inventar historias que se desmoronaban bajo un interrogatorio básico. Mi azúcar en la sangre se estabilizó lentamente. El peligro inmediato pasó, aunque necesitaría monitoreo hospitalario. Mientras me subían a una camilla, escuché a Jade decirles a los oficiales que había destruido mi propia insulina durante una discusión, pero la evidencia contaba una historia diferente. El cuchillo con el que me había amenazado todavía yacía en el mostrador. El video que había grabado en su teléfono mostraba mi condición deteriorada y sus demandas. La destrucción en la cocina, los fragmentos de vidrio con residuos de insulina. Todo pintaba un cuadro claro de lo que había sucedido. Nuestros padres llegaron cuando la ambulancia se preparaba para partir. El rostro de mamá pasó de la confusión al horror mientras los oficiales explicaban lo que habían encontrado. Papá permaneció en silencio, procesando lo mal que habían interpretado la situación. Habían permitido los celos de Jade hasta que casi me matan. La habitación del hospital olía a desinfectante y café rancio. Observé el goteo intravenoso constante en mi brazo, cada gota llevando la insulina que mi cuerpo necesitaba desesperadamente. Los paramédicos me habían estabilizado en la ambulancia, pero los médicos querían monitorearme durante al menos 24 horas. Mis lecturas de azúcar en la sangre mostraban las violentas oscilaciones de las últimas horas, evidencia de lo cerca que había estado de un coma diabético. Mamá se sentó en la silla junto a mi cama, su rostro hinchado por el llanto. Había estado disculpándose sin parar desde que llegó al hospital, pero yo estaba demasiado exhausta para responder. Papá paseaba junto a la ventana, deteniéndose ocasionalmente para mirar el estacionamiento de abajo. Ninguno de los dos había mencionado el nombre de Jade desde que la policía se la llevó. Una enfermera entró para revisar mis signos vitales. Ajustó el goteo de insulina según mi última lectura de glucosa. Luego nos dejó en silencio de nuevo. El pitido constante de los monitores llenaba el vacío donde debería haber habido conversación. Mi garganta todavía se sentía irritada por los vómitos y cada músculo me dolía por la grave deshidratación. La señora Beaufort apareció en la puerta con una pequeña planta en maceta. Se había cambiado su bata de mañana por ropa adecuada, pero su rostro aún mostraba la tensión de los acontecimientos de la mañana. Mamá se puso de pie para abrazarla. Nuevas lágrimas comenzaron. Hablaron en voz baja cerca de la puerta mientras yo fingía dormir. El detective llegó una hora después. Era más joven de lo que esperaba, con ojos amables y modales suaves. Acercó una silla y preguntó si me sentía lo suficientemente bien como para dar una declaración. Mamá comenzó a protestar, pero yo asentí. La historia necesitaba ser contada mientras los detalles estaban frescos. Le conté todo, desde descubrir mi bomba de insulina vacía hasta el último acto destructivo de Jade. Él tomó notas cuidadosamente, ocasionalmente pidiendo aclaraciones. Cuando mencioné el video que Jade había grabado en su teléfono, tomó una nota especial. Esa evidencia sería crucial. El detective explicó lo que sucedería a continuación. Jade estaba detenida por cargos de imprudencia temeraria y destrucción de propiedad. El valor de la insulina destruida por sí solo lo convertía en un delito grave, combinado con la retención deliberada de medicamentos que salvan vidas. Ella enfrentaba serias consecuencias. Preguntó si quería presentar cargos. Miré a mis padres, vi sus rostros devastados y volví a sentir. Después de que se fue, el silencio regresó más pesado que antes. Papá finalmente dejó de pasear y se sentó en la otra silla. Me tomó la mano apretándola suavemente. Sus dedos callosos temblaban ligeramente. Mamá se movió para sentarse en el borde de la cama con cuidado de no molestar la vía intravenosa. Me contaron que habían encontrado el diario de Jade hace meses, pero lo habían desestimado como dramático de adolescente sobre las señales de advertencia que habían ignorado, eligiendo creer sus actuaciones en lugar de enfrentar la feas verdad sobre cómo habían fallado a ambas hijas de diferentes maneras. Sus palabras salieron desordenadas, interrumpidas por lágrimas y largas pausas. Una trabajadora social nos visitó después. Era mayor, con el pelo gris recogido en un moño práctico. Preguntó sobre mi situación en casa, si me sentía segura. Volviendo allí, la pregunta parecía absurda después de todo, pero entendí el protocolo. Dejó folletos sobre asesoramiento familiar y grupos de apoyo para familias que lidian con el abuso médico. El endocrinólogo llegó para las rondas de la tarde. La doctora Rollins había sido mi médico desde el diagnóstico, y su rostro familiar me brindó un consuelo inesperado.
Revisó mi historial, ajustando mi régimen de insulina para tener en cuenta el trauma que mi cuerpo había soportado. Mencionó que el estrés podría afectar el control de mi azúcar en la sangre durante semanas, requiriendo un monitoreo más cercano. La noche cayó fuera de la ventana. La cafetería del hospital había cerrado hacía mucho tiempo, pero papá encontró máquinas expendedoras en algún lugar. Regresó con una carga de bocadillos, desesperado por hacer algo útil. Logré comer unas galletas saladas, mi estómago todavía revuelto por la prueba del día. El teléfono de mamá sonaba constantemente. Los miembros de la familia habían oído que algo andaba mal. Salió al pasillo para atender las llamadas, su voz amortiguada a través de la puerta. Capté fragmentos sobre Jade, sobre cargos, sobre no saber qué pasaría después. Cada conversación parecía quitarle más energía. La enfermera de la noche era diferente, mayor y más profesional. Me revisaba el azúcar en la sangre cada 2 horas, pinchándome los dedos con una práctica eficiente. Los números se estabilizaban lentamente, mi cuerpo regresaba gradualmente a sus patrones normales. Trajo mantas extras sin que se lo pidieran, reconociendo el escalofrío profundo que venía después de una CAD grave. Dormí inquietamente entre los controles de azúcar en la sangre. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Jade sosteniendo esos viales sobre el triturador. El sonido de té molienda resonaba en mis sueños. Me despertaba jadeando, convencida de que mi bomba de insulina estaba pitando vacía de nuevo. Mamá me apretaba la mano, recordándome dónde estaba. La mañana trajo nuevos médicos, nuevas discusiones sobre la planificación del alta. El psiquiatra era requerido después de lo que clasificaron como un evento traumático. Hizo preguntas cuidadosas sobre mi estado mental, buscando signos de estrés postraumático. Respondí honestamente sobre las pesadillas, la ansiedad por mi suministro de insulina, el miedo que aún no se había desvanecido. Luego vino la fisioterapia. La deshidratación severa me había dejado más débil de lo esperado. El terapeuta me ayudó a caminar por los pasillos del hospital, recuperando la fuerza gradualmente. Mis piernas temblaban con cada paso, los músculos protestando después de su calvario. Me aseguró que esto era normal, que la recuperación llevaría tiempo. La farmacia entregó mi nuevo suministro de insulina directamente en la habitación. El farmacéutico revisó cada vial conmigo, verificando la receta y las fechas de caducidad. Mamá observaba ansiosamente mientras yo revisaba cada uno, su mano flotando cerca de la bolsa como si pudiera protegerla por proximidad. Papá preguntó sobre conseguir una caja fuerte para el almacenamiento en casa. Realmente me hace pensar qué se estará diciendo Jade en este momento en esa celda, mientras su familia recoge los pedazos de su desorden. La forma en que simplemente corrió cuando llegaron las sirenas lo dice todo sobre cuánta planificación realmente hubo en todo este esquema. La planificación del alta comenzó después del almuerzo. El administrador del caso discutió las citas de seguimiento, los protocolos de emergencia y la planificación de la seguridad. Mencionó que a Jade no se le permitiría acercarse a mí una vez liberada bajo fianza, que ya se estaba tramitando una orden de alejamiento. Las palabras se sentían surrealistas, como si estuviéramos discutiendo con una extraña en lugar de mi hermana. La señora Beaufort regresó esa tarde con sopa casera. Había estado cocinando toda la mañana, dijo, necesitando algo que hacer con las manos. Se sentó con mamá mientras yo sorbía el caldo. Las dos mujeres encontraron consuelo en el silencio, compartido. Antes de irse, le entregó una llave de repuesto a mamá, insistiendo en que la guardáramos para emergencias. El coordinador de seguros llegó con papeleo. La insulina destruida estaría cubierta bajo la cláusula de reemplazo de emergencia de nuestras pólizas. Nos guió a través de los formularios, explicando la cobertura de la estancia hospitalaria y la atención de seguimiento. Papá preguntó sobre la cobertura de asesoramiento, su voz cuidadosamente neutral. Mi bomba de insulina habitual necesitaba ser reemplazada después del trauma. La educadora en diabetes trajo una nueva, realizando el proceso de configuración metódicamente. Mis manos temblaban mientras cebaba la tubería, la memoria muscular luchando contra un trauma reciente. Fue paciente, permitiéndome trabajar en cada paso a mi propio ritmo. La tarde trajo más visitas. Mi tía llegó de 2 estados de distancia, habiendo conducido todo el día después de la llamada de mamá. Me abrazó con cuidado, consciente de la vía intravenosa. Luego se volvió hacia mis padres con menos delicadeza. Escuché susurros acalorados en el pasillo, acusaciones sobre permitir a Jade, sobre ignorar las señales de advertencia. El turno de noche llegó de nuevo. Diferentes enfermeras esta vez, pero la misma rutina de controles de azúcar en la sangre y signos vitales. Dormí mejor. El agotamiento finalmente superó la ansiedad.
Las pesadillas seguían ahí, pero menos, vívidas. Mi mente comenzaba a procesar el trauma en piezas manejables. La segunda mañana trajo los papeles de alta. La doctora Rollins realizó un examen final, declarándome lo suficientemente estable para el cuidado en casa. Volvió a ajustar mis proporciones de insulina, teniendo en cuenta las hormonas del estrés que aún inundaban mi sistema. Programó citas de seguimiento para la próxima semana, queriendo monitorear mi recuperación de cerca. La enfermera de Policins Alta repasó una larga lista de verificación. Medicamentos verificados, citas de seguimiento confirmadas, números de contacto de emergencia actualizados. Me hizo demostrar cómo extraer insulina y cómo verificar mi nivel de azúcar en la sangre. Protocolo estándar, pero de repente cobró un nuevo significado. Mamá observó cada movimiento como si estuviera memorizando los procedimientos ella misma. Papá había traído ropa limpia de casa. Vestirme se sintió extraño después de 2 días en un camisón de hospital. Mis jeans me quedaban holgados. La deshidratación había eliminado el peso del agua. El simple acto de atarme los zapatos me dejó sin aliento. Mi cuerpo aún recuperándose de su calvario. El viaje en silla de ruedas hasta la salida fue obligatorio. Política del hospital a pesar de mis protestas. Papá trajo el coche mientras mamá recogía las pertenencias acumuladas. Flores de parientes, tarjetas de felicitación de vecinos, que se habían enterado de la noticia. Los folletos intactos sobre asesoramiento familiar. El viaje a casa transcurrió en silencio excepto por la radio que sonaba suavemente. Me senté en el asiento trasero observando pasar las calles familiares. Todo parecía igual pero se sentía diferente, como regresar a un país extranjero. Mamá seguía girándose para verme. Su cinturón de seguridad se tensaba con cada movimiento. Nuestra casa se veía exactamente como la habíamos dejado hacía 3 días. El periódico de ofertas del Black Friday todavía estaba sobre la mesa de la cocina. La taza de café de Jade estaba en el fregadero sin lavar. La normalidad se sentía obscena después de todo lo que había sucedido. Papá inmediatamente comenzó a recoger las pertenencias de Jade de las áreas comunes, metiéndolas en cajas. Yo estaba en el umbral de la cocina, incapaz de entrar. El vidrio roto había sido limpiado. El residuo de insulina había sido fregado, pero aún podía verlo todo. El mostrador donde me había apoyado, el fregadero donde había vomitado, la excepción, lugar donde me había desmayado. Mamá me guió suavemente a la sala en su lugar. La caja de seguridad llegó por entrega esa tarde. Papá la instaló en el armario de mi habitación inmediatamente, agregando un candado de combinación para mayor seguridad. Guardamos mi suministro de insulina dentro, contando cada vial 2 veces. Me dio la combinación, me hizo practicar abriéndola varias veces. Mamá la anotó y escondió el papel en su joyero. Mi habitación se sentía como un santuario y una prisión simultáneamente. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero la presencia de Heide permanecía. Encontré uno de mis viejos glucómetros en el cajón de mi escritorio, uno que ella debió haber pasado por alto durante su búsqueda. El descubrimiento me hizo temblar incontrolablemente hasta que mamá me sostuvo. La cena fue comida para llevar, nadie tenía ganas de cocinar. Comimos en la sala, abandonando la mesa del comedor donde se habían desarrollado tantos dramas familiares. La comida sabía a cartón, pero me la comía a la fuerza, sabiendo que mi nivel de azúcar en la sangre necesitaba estabilidad. Papá revisaba obsesivamente la información nutricional, calculando los carbohidratos con nueva intensidad. El timbre sonó después del anochecer. Todos nos quedamos inmóviles. El sonido desencadenó una nueva ansiedad. Era solo otra vecina que dejaba una cacerola y expresaba su preocupación. Mamá la aceptó con gracia mientras papá y yo permanecíamos escondidos en la sala. La normalidad de la amabilidad suburbana se sentía discordante con nuestra nueva realidad. La hora de acostarse trajo nuevos desafíos. Revisé mi suministro de insulina 3 veces antes de intentar dormir. Mamá se ofreció a quedarse en mi habitación, pero yo me negué. Necesitaba enfrentar esto sola para comenzar a reconstruir mi sentido de seguridad. Ella se comprometió dejando ambas puertas abiertas, prometiendo escuchar cualquier señal. De angustia. El sueño llegó a fragmentos. Me despertaba cada pocas horas para revisar mi nivel de azúcar en la sangre. La rutina ahora teñida de paranoia. Cada lectura era normal, pero revisaba 2 veces de todos modos. La bomba de insulina zumbaba suavemente en mi mesita de noche, su sonido familiar, reconfortante y desencadenante a la vez. La mañana llegó con mamá ya en la cocina preparando el desayuno. Había investigado recetas de bajo índice glucémico. Durante la noche, decidida a ayudar a controlar mejor mi diabetes.
Papá se sentó a la mesa con una libreta, anotando preguntas para el abogado al que había contactado. La pretensión de un desayuno familiar normal se sentía forzada pero necesaria. La farmacia llamó para confirmar que mis resurtidos de recetas estaban listos. Mamá insistió en recogerlos de inmediato, a pesar de haber recibido el suministro del hospital. Regresó con bolsas de suministros, suficiente insulina para el mes pasado. Lo agregamos todo a la caja de seguridad. La creciente acumulación de existencias era un consuelo tangible. La oficina de la doctora Rollins llamó para confirmar mi cita de seguimiento. La recepcionista mencionó que habían agregado tiempo extra al espacio, entendiendo que esta visita implicaría más que la gestión rutinaria de la diabetes. Mamá lo marcó en 3 calendarios diferentes. Su ansiedad se manifestaba en una preparación excesiva. Pasé la tarde revisando mi nivel de azúcar en la sangre obsesivamente. Cada leve síntoma desencadenaba el pánico. Tenía sed porque mi azúcar estaba alta o simplemente deshidratada. Me temblaban las manos por el bajo nivel de azúcar o por un trauma residual. Mamá finalmente escondió mis tiras de prueba adicionales, limitándome al horario de verificación prescrito. El detective llamó con actualizaciones. Heide había salido bajo fianza, pero se estaba quedando con un amigo al otro lado de la ciudad. La orden de alejamiento estaba oficialmente en vigor. Mencionó que el fiscal se estaba tomando el caso en serio, dada la naturaleza potencialmente mortal de sus acciones. Las fechas de la corte se programarían pronto. La cena fue otro asunto. Tranquilo. Ya habíamos desarrollado una nueva rutina. Cenar en la sala de estar para evitar los recuerdos de la cocina. Papá había comenzado a investigar sistemas de seguridad para el hogar, mostrándonos opciones en su tableta. Sensores de movimiento, cámaras, sistemas de alarma, cualquier cosa, para restaurar nuestro sentido de seguridad. La consejera llamó para programar nuestra primera sesión familiar. Mamá se había puesto en contacto con varias antes de encontrar una que se especializara en trauma médico y disfunción familiar. La primera cita se fijó para la próxima semana, dándonos tiempo para procesar la crisis inmediata antes de abordar problemas más profundos. Cayó la noche con sus ansiedades familiares. Revisé el suministro de insulina 2 veces más a pesar de saber que nada había cambiado. Mamá había comenzado un registro documentando la ubicación y la fecha de caducidad de cada vial. Papá instaló un monitor para bebés en mi habitación insistiendo en que era solo temporal, solo hasta que las cosas volvieran a sentirse normales. La segunda noche en casa fue marginalmente mejor. Solo me desperté 2 veces para revisar los niveles de azúcar en la sangre. Solo verifiqué mi suministro de insulina una vez. Mamá apareció en mi puerta durante una revisión, confirmando sin palabras que todavía mantenía su vigilia. Nos asentimos en la oscuridad, un reconocimiento silencioso de nuestra nueva realidad. La mañana trajo el comienzo de la rutina. Desayuno, control de azúcar en la sangre, dosis de insulina, registrando todo en el libro de registro. Mamá observaba, pero no me agobiaba tanto. Papá se fue a trabajar de mala gana, llamando 2 veces antes del almuerzo para ver cómo estaba. La casa se sentía más vacía sin su presencia ansiosa. Me aventuré en la cocina por primera vez desde que regresé a casa. El espacio familiar se sentía extraño. Cada superficie albergaba recuerdos invisibles. Mamá me encontró de pie, inmóvil junto al fregadero, incapaz de avanzar o retroceder. Ella me guió suavemente para preparar té, recuperando el espacio, una pequeña acción a la vez. El correo trajo facturas médicas y papeleo del seguro. Mamá los ordenó metódicamente, creando archivos para todo lo relacionado con el incidente. Ya había iniciado el proceso de apelación por la insulina destruida, decidida a que las acciones de Heide quedaran documentadas en todos los sistemas posibles. La señora Biford pasó con más comida y un oído atento. Compartió historias de sus propias luchas familiares, normalizando nuestro dolor sin minimizarlo. Antes de irse nos hizo prometer que usaríamos esa llave de repuesto si alguna vez necesitábamos algo, de día o de noche. Su feroz instinto protector hizo que mamá volviera a llorar. La tarde se dedicó a reorganizar mis suministros para la diabetes. Creamos múltiples kits de emergencia estratégicamente ubicados por toda la casa. Cada uno contenía tabletas de glucosa, un medidor de repuesto y tiras reactivas de cetonas. Papá etiquetó cada uno con cinta roja brillante, haciéndolos imposibles de pasar por alto. Papá convirtiéndose en un experto en sistemas de seguridad mientras mamá se convierte en una campeona de preparación de comidas, muestra cómo el trauma hace que todos de repente adquieran nuevos pasatiempos que nadie pidió. La cita de seguimiento de la doctora Rollins confirmó que mi recuperación física progresaba bien. Mis patrones de azúcar en la sangre se estaban estabilizando, aunque todavía mostraban picos relacionados con el estrés.
Volvió a ajustar mis proporciones de insulina y recomendó el monitoreo continuo de glucosa para una mayor tranquilidad. La tecnología nos alertaría sobre tendencias peligrosas antes de que se volvieran críticas. El viaje a casa fue cuando mamá finalmente se desmoronó por completo. Se detuvo sollozando por no haberme protegido, por permitir el comportamiento de Jade, por las 1000 pequeñas señales que había ignorado. Le tomé la mano mientras lloraba, ambas aprendiendo que la curación llegaría en olas. Papá nos tenía la cena preparada. Había salido temprano del trabajo para cocinar. Había preparado mi comida favorita de la infancia, intentando crear nuevos recuerdos positivos en nuestra cocina. Comimos juntos en la mesa del comedor por primera vez desde el incidente, recuperando otra parte de nuestro hogar. La tarde trajo agotamiento, pero también una extraña paz. Habíamos sobrevivido otro día. Mis niveles de azúcar en la sangre se habían mantenido estables. La insulina permanecía guardada bajo llave de forma segura. Estas pequeñas victorias se sentían monumentales. Mamá sugirió ver una película juntas, algo ligero y que distrajera. La hora de acostarse llegó con menos ansiedad. Revisé mis suministros solo una vez. Registré mi azúcar en la sangre normalmente. Mamá me besó la frente antes de dormir, un gesto que no había hecho desde que era pequeña. Papá verificó 2 veces el nuevo sistema de alarma antes de retirarse. Estábamos aprendiendo a sentirnos seguras de nuevo. La noche transcurrió pacíficamente. Me desperté solo una vez, más por costumbre que por necesidad. Mi azúcar en la sangre estaba perfecta. Mi bomba de insulina zumbaba constantemente. Me acosté en la oscuridad, escuchando los sonidos familiares del hogar, y sentí que algo dentro comenzaba a deshacerse. La mañana amaneció con posibilidades. El trauma siempre estaría allí, tejido en el tejido de nuestra familia. Pero estábamos aprendiendo a vivir con él, a construir nuevas rutinas alrededor de las cicatrices. Mamá preparó el desayuno sin agobiarme. Papá se fue a trabajar con solo una llamada de control planeada. Me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde todo había comenzado, y tomé mi insulina de la mañana sin miedo. El simple acto se sintió como recuperar el poder. Mamá me sonrió al otro lado de la mesa, la esperanza comenzando a asomarse en sus ojos. La vida continuaría. Diferente a antes, marcada por una nueva vigilancia y una sabiduría duramente ganada, pero continuando de todos modos. Bueno, gente, esto es todo por hoy. Aprecio que me hayan dejado acompañarlos y señalar los pequeños giros de la vida. Siempre es un buen momento. Si llegaste hasta el final, deja un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.